¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy tengo el gusto de contar como invitado a uno de los grandes conversadores, además de uno de los mejores humoristas, de los más inteligentes, de los más agudos y de los más instruidos de nuestro país. Vamos a romper el silencio que hace 2 años sostiene Nicolás Yerovi, aquí en Casa Tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Para mí es un verdadero placer volverme a encontrar con uno de los mejores conversadores que hay en este país y sin duda el humorista más inteligente que tiene el Perú, mi buen amigo Leonidas Yerovi III, que en realidad es Nicolás Yerovi, como lo conoce todo el mundo. Bienvenido, Nicolás. Gracias. Gracias por estar aquí en Casa Tomada, por reaparecer después de buen tiempo. Lo estábamos conversando antes de la entrevista, pero tú has escogido pasar un par de años de perfil bajo, ¿ah? Y hoy día reapareces y es un gusto que lo hagas aquí en Casa Tomada. ¿Qué te ha tenido, digamos, alejado de las luces? Pues mira, después de 31 años de felicidad, yo perdí a mi amiga, esposa y compañera de toda la vida, Susana Roca Bion. Y la verdad es que después de ese dolor tan grande, todo me pareció una fruslería. Ajá. Se vio absolutamente todo asaltado por una banalidad y una frivolidad que solo el tiempo me ha ayudado a sobrellevar, ¿no? Y ahora siento que estoy renaciendo a lo que ella hubiese deseado que fuese mi vida. ¿Te atreverías a usar la palabra depresión? No, no. Era simplemente un desprecio por todo aquello que antes me pareció importante y que de golpe adquiría la consistencia irascible de lo fútil. Intrascendente. Absolutamente intrascendente. Como te explicaba, solo la ocurrencia de los días, las semanas y los meses ha hecho posible que yo recupere el deseo de crear, el deseo de volver a conversar con mis amigos como lo hago ahora contigo, solo que en público. Sí. ¿No? Y estoy nuevamente haciendo planes de nuevas obras. Espero escribir pronto una comedia que me viene dando vueltas por la cabeza desde hace ya varias semanas, ¿no? Y asimismo tengo el proyecto de una revista destinada a promover los valores culturales del Perú, ¿no? Los patrimonios culturales del Perú, en sentido, con ingenio, creada con ingenio, con gracia, ¿no? Con amenidad, y en eso ando, eso ando. Has viajado mucho, me contabas también, ¿no? Sí, he estado fuera, eso también colaboró al restablecimiento de mis buenos ánimos, ¿no? ¿Tuviste que alejarte del Perú o era simplemente por esparcimiento que lo hiciste? Por esparcimiento y por búsqueda de afecto. Ajá. Porque he viajado bastante, pero a encontrarme con mis hermanos, con mi hijo, con amigos muy queridos que me han ofrecido con su emotivo aprecio, ¿no? Me han ofrecido una suerte de solaz y de consuelo.
quienes te conocen por tu proyección en los medios, por tus artículos, por las entrevistas que sueles dar, por tus monólogos, por tu trabajo, digamos, como escritor y como humorista, suelen pensar que eres una persona expansiva, que se pasa el día riéndose, pero tú has dicho más de una vez en más de una entrevista que eres una persona tímida y solitaria. Sí lo soy. ¿Ahora más que nunca? Lo he venido siendo con mayor intensidad que nunca, pero estoy apreciando del acaecer cotidiano muchas cosas que antes no valoraba, así como he dejado de apreciar otras que valoraba mucho, ¿no? Mi vida ha dado un giro que me acerca a lo que alguna vez pudo parecerme aburrido, ¿no? La madurez. Entonces, la verdad es que sí, a estas alturas, o te conviertes, a estas alturas de la vida, o te conviertes en un hombre sabio, o en un cacaceno ecuestre. O en una momia, sí. No hay otra alternativa, ¿te das cuenta? ¿Qué son las cosas que te producen solaz ahora? ¿Es lo más simple, lo más sencillo, Sí, lo más elemental? Sí, la amistad, por ejemplo. El acto genuino, gratuito e infinitamente amable de considerar y apreciar, ¿no? Un gesto de amistad, el afecto de las personas que te quieren bien. ¿Tú crees que uno sale de una situación tan dura, tan traumática como la que tú has vivido, más sabio? Como te decía hace un instante, o más sabio, o más tetelemeque. ¿No? No hay términos medios. Tú has dicho también que el humor es la única salida, quizá ahora más que nunca. Sí, en los años 80 y 90 yo consideraba que la única salida más que el humor era el aeropuerto. Pero hoy en día yo entiendo que el sentido del humor es el privilegio más grande que tiene un ser humano. Es la cumbre de la inteligencia, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales realmente, ¿no? Del la capacidad todo, de reír. del todo. Lo de la hiena no es risa, de verdad. Es un ¿no? tic. Es un tic, sí. No, el único ser vivo que puede ser capaz, ¿no?, de dejar de tomarse en serio es el ser humano. Es más, yo considero que quien carece de sentido del humor es un ser sospechoso de imbécil. Uno no puede confiar en alguien que no se sepa reír de uno mismo. Yo diría que uno no debería ni perder el tiempo. También, claro que sí. Con alguien que no tenga sentido del humor. Es como hablar con una silla, ¿no? Con un protozoario, con una ameba. Bueno, no es ninguna coincidencia, no es ninguna sorpresa que justamente sean los grandes dictadores de la historia quienes menos supieron reírse de ellos mismos, ¿no? Porque los imbéciles no tienen esa capacidad, ¿no? Suprema y sublime de soltar una carcajada mirándose al espejo. Claro. Cuando alguien se burla de ellos, además ellos se sienten muy afectados, ¿no? Claro, en el fondo son seres primitivos y ridículos, ¿no?, que resultan intolerantes frente a todo aquello que cuestione su soberbia. Además no entienden, no terminan de entender lo que está pasando. Ni lo entenderán jamás. Hay una cita que tú repites mucho: no creas que porque río tengo alegre el corazón. Bueno, la verdad, esa es una frase que no es mía. Es de tu abuelo, me parece, ¿no? Así es. Cuando él, con todos los periodistas de la prensa, estuvo detenido en el Panóptico por orden del régimen de Leguía entre 1909 y 1910, claro, es verdad que él se fugó, pero estaba toda la planta periodística de la prensa, por el solo hecho de ser periodistas de oposición al régimen, ¿no?
lograron entrevistarlo, ¿no? Un periodista de variedades se coló y él mencionó, después de hacer una serie de bromas durante la conversación, esa frase: no creas que porque río tengo alegre el corazón. Y bueno, la menciono con cierta frecuencia porque viene haciendo juego con mi propia vida desde hace cierto tiempo de una manera entusiasta, ¿no? Ajá. Tú no llegaste a conocer a tu abuelo murió cuando era muy joven, Ni ¿verdad? mi padre llegó a conocer a mi abuelo. Tu padre tenía no había un nacido. año. Claro, exacto. Tenía Tenía un 35 años tu abuelo cuando murió, ¿verdad? Así es, y mi padre tenía 1 año y 1 mes. Tú hiciste de este caso, de la muerte de tu abuelo, una novela magnífica que yo leí hace un tiempo, que se llamaba La Casa de Tantos. Así es. ¿Por qué fue que lo mataron tan pronto a este peruano ilustre? Bueno, nos ocurre a algunos anticuados heterosexuales. Estás anticipando que fue un caso de celos. Sí, fue un caso de celos, ¿no? De celos a la antigua. Ajá, ¿no? con duelo de por medio. Fue en realidad un individuo que tuvo celos de una tiple, una actriz, los celos que le provocaba esta actriz con mi abuelo, ¿no? Quien había sido su amigo. Entonces esta compañía de artistas y de cantantes daba la vuelta a todo el continente, de zarzuela, de ópera, partían de Sevilla, y ya recorrían pues desde el Caribe, Cuba, San Juan, el Brasil, el Uruguay, la Argentina, y las artistas, como los marineros, tenían un amor en cada puerto. El amor que tenía esta señorita en Buenos Aires era el de un arquitecto que se enamoró de ella y quiso casarse con ella, pero ella lo desairó. Ajá. Y le hizo saber que quería continuar con su carrera artística, como que lo hizo. Pero este caballero la siguió empecinadamente. Y llegó a Lima. Y llegó a Lima, ¿no? Después de hacer escala en Valparaíso. Y en Lima se enfermó la primera figura de la compañía. Al no tener localidades vendidas para ninguna función, pasaron a premios, ¿no? Ella recurrió a mi abuelo, llegó el amante que venía del sur, se enteró de ello, de verdad ya no había ningún vínculo entre mi abuelo y esta señorita, pero fue a buscarlo con un revólver y un puñal. Ajá. Y le descerrajó 5 tiros a mansalva, ¿no? Tu abuelo llegó a esa situación porque era uno de los grandes dramaturgos de su época, porque era una persona vinculada a las letras, formaba parte de una generación maravillosa de escritores, imagínate caricaturistas. Que quienes estuvieron al lado de mi abuelo desesperados por salvarle la vida fueron Enrique López Albújar, Federico Barreto, Abraham Valdelomar, Luis Fernán Cisneros, es decir, el mismo Alberto Hidalgo, el libelista, el gran y polémico libelista arequipeño, ¿no? Claro. Que era un chiquillo pues de 18 años, momento, ¿no? Sí. Y lo increíble es que el afecto lo mató, porque si hubieran conservado sobre la mesa de redacción del diario el cuerpo de mi abuelo mientras traían un médico, en vez de llevar a mi abuelo de farmacia en farmacia, ¿no? De cuerpo presente, haciéndolo desangrar, ¿no? Él quizás hubiera vivido algo más. Qué drama, ¿no? Qué tremenda historia. Sí. Pero, digamos, tú retratas ahí en La Casa de Tantos esta Lima de 1915 aproximadamente, que es una época fantástica. Recuerdo que aparece un personaje maravilloso que es el primer vendedor ambulante de la ciudad, que se apellidaba Donofrio, ¿verdad? Un inmigrante italiano que vendía helados, sí. Exactamente, que dio origen a, digamos, aparentemente después a toda una familia de heladeros muy exitosos. Pero bueno, volviendo al tema,
quienes forman la primera Monos y Monadas eran además estas luminarias, Sí. ¿verdad? No era cualquier pluma la que escribía en Monos y Monadas o dibujaba en Monos y Monadas. ¿Tú has guardado, tienes esos ejemplares Sí, originales? tengo la colección original que tenía mi padre, ¿no? Completa. Ajá. Las 108 primeras ediciones. Yo luego dirigí 555 más. Ujú. Claro, yo he vivido casi 30 años más que mi abuelo, ¿no? Claro. ¿No? Ya tengo 64 años a la fecha. Mi abuelo solo llegó a cumplir 35. Y esa colección la suelo revisar con muchísimo deleite por cuanto es el espejo de una manera de ver la vida traviesa, juguetona, sin ninguna mala fe. Sí. Había mucho de travesura, sí. Pero malicia no tanta, ¿no? No, no. Imagínate que había hasta anuncios en verso de empresas funerarias. No me digas. Con sentido del humor. ¿Tú te acuerdas de alguno? No, no. Recuerdo Bergusen, era una funeraria de un inmigrante alemán muy afamada por entonces. Bergusen se llamaba. Bergusen, sí. Y en el verso prácticamente le recomendaban al lector que se muriera tranquilo, ya que Bergusen se iba a ocupar de sus restos. No, era total garantía de buen trato, tanto a deudos como a occiso. Maravilloso. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando de Monos y Monadas, que es, digamos, la gran herencia que deja la familia Yerovi para la historia del humor peruano, para la historia también de la literatura peruana, ¿por qué no? Hacemos una pausa en Casa Tomás y regresamos con Nicolás Yerovi. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada, estamos conversando con Nicolás Yerovi, que reaparece después de un largo silencio de un par de años aquí en Casa Tomada, y es un gusto tenerlo como siempre y poder conversar con él. Nicolás, estábamos hablando del primer Monos y Monadas que aparece en 1905 y me contabas que tú tienes la colección completa. Sí. Y que esa colección es para ti una permanente inspiración, que es un permanente refugio, que es un permanente espejo, es la palabra que has usado, espejo. Sí. Luego de esa primera etapa de Monos y Monadas viene la etapa que dirige tu padre, ¿verdad? Sí. ¿También la tienes? ¿Cómo resulta, digamos, mi- esa segunda etapa de la comparación con la primera? Lo que ocurre es que mi padre vive el auge de la radio. Ujú. Entonces, lo que él hace es llevar el espíritu satírico e irónico de Monos y Monadas a ese invento desconcertante, ¿no? Que hacía que las familias se reunieran en torno a un aparatito que hablaba, ¿no? Entonces, él inventa un espacio radial cotidiano que se llamaba Yo Soy el Público, Ajá. ¿no? Donde él se hacía pasar por el público y comentaba el acaecer diario con mucha ironía, ¿no? Y duraba este espacio que era en vivo porque no existía la grabación de cinta. Lo que es una pena porque se ha perdido todo Se ha eso, perdido ¿no? prácticamente todo. Y luego con los golpes militares, qué sé yo, cuando aparecieron ya las grabaciones, las pocas que habían, yo solo conservo una. Una, nada más. Una de, ¿cuántas? De 30 años. Deben ser miles. Habría por 5 emisiones semanales. Sí. No, al mes serían 20.
al año ya eran 240. 240, por 30 años, ¿no? Solo conservo una, muy graciosa, porque es una en la que no solo tengo la posibilidad de recordar el timbre de voz de mi padre, sino que además él se dirige al ladrón que le ha robado su automóvil. Entonces le dice, tenga usted la gentileza, tratándose como se trata de una máquina muy noble, que me ha servido tantos años, ¿no? Nunca entenderé por qué le eligió usted en medio de los 3.000 vehículos que había en el parqueo del hipódromo de Monterrico, todos mucho más valiosos que el mío, de repente a sugerencia de 2 o 3 personas que tengo en mente. Pero en fin, cuídela usted, fíjese, tiene un agujero en el radiador. No le cuesta nada, vaya usted al grifo cuando vaya a echarle gasolina en busca de sacarle provecho a la máquina. Es increíble la capacidad de hacer humor con lo cotidiano, con lo sí. casi sin importancia, ¿no? Sí, es que también eso nos permite seguir vivos y con ganas de vivir, Raúl. Sí. ¿No? Si tú pierdes el sentido del humor, pierdes las ganas de vivir, ¿te das cuenta? Ajá. ¿No? Entonces, los hechos anecdóticos de cada día pueden ser objeto de un chascarrillo, de una broma. Eso lo hacía muy bien Toño Cisneros con el oso hormiguero, ¿no? Claro, claro. Sí, esa fue una de las razones, pues, que nos llevó a Toño y a mí al renacimiento de Monos y Monadas, pues. Ajá. Porque había una gran coincidencia en nuestras maneras de ver la vida, ¿no? Claro. ¿Fue un atrevimiento de juventud relanzar Monos y Monadas? Sin duda. Lo hiciste antes de cumplir 30 años. Tenía 23 años. 23 años. Bueno, mi abuelo tenía 21 cuando lo funda. Pero tú tenías encima la sombra de tu abuelo y de tu padre. Claro, que a mí me incomodaba mucho de chico, ¿no? Por eso te cambiaste el nombre. Así es, ni que fuera Rockefeller, no iba a firmar Leonidas Yerovi III, muerto de hambre. Entonces utilicé mi segundo nombre de pilo bautismal, que es el mismo del de mi abuelo, Ajá. ¿no? Que firmaba Leonidas N. Yerovi, y empecé a firmar Nicolás, ¿no? Pero esas cosas que te incomodan de chico, con el discurrir de los años, encuentras que curiosamente has terminado haciendo, ¿no? Lo mismo que alguna vez te significó un agravio en la adolescencia, ¿no? Imagínate, yo me he pasado 10 años, como ningún otro periodista en lengua española, publicando 3 octavillas diarias, Sí. durante 10 años. ¿No? Eso no se ha dado jamás en el castellano. Que era lo mismo que hacía un siglo antes Tu abuelo. mi abuelo, Claro. cuando yo quise cambiarme el nombre para que no me confundan con él. Pero dime, ¿a ti en tu casa te dicen Leonidas o Nicolás? Nico. Nicolás, ¿y tu Sí. madre cómo te decía? Mi papá me decía Coco porque no tenía pelo cuando nací, Ya. ¿no? Entonces, en el Perú por lo general le dicen Coco a los que se llaman Jorge, Sí, claro. ¿no? Yo no tenía nada que ver con Jorge, pero me decían Coco. Ahora, tú fundas, no sé si este dato es exacto, Monos y Monadas la refundas en 1975, luego de cumplir 138 trámites. Claro, en realidad esto ocurre luego de que pierdo a mi padre. Ya. La pérdida de mi padre, a una edad que ahora sería temprana, de los 59 años, que fallece de tristeza porque el gobierno militar le prohíbe indirectamente, porque le exigen que presente por escrito lo que va a decir en la radio. Eso se llama censura previa. Así es, entonces mi padre renuncia y le sobreviene un ataque cardíaco. Entonces yo estuve pensando, ¿y si continúo la obra de mi padre? Por entonces todas las emisoras estaban en manos de la dictadura. O sea, era imposible continuar en la radio. Pero como el régimen que había, el de Morales Bermúdez, quería congraciarse
con los usos democráticos y ya estaban considerando llevar una constituyente, ofrecieron dar licencia a algunos medios de comunicación escritos. Ajá. Entonces, en mi candor yo dije, bueno, si no es uno nuevo, sino uno que reaparece, como es el caso de Monos y Monadas, demorará menos la gestión, ¿no? Pero fue una ilusión, porque igualmente... Pero es una historia kafkiana, 138 trámites, uno Sí. tras otro. Y tomó 366 días. Qué bárbaro, un día más que un año. ¿Y tú crees que Morales Bermúdez se arrepintió de haberte terminado dando la licencia? No. Bueno, no, él mismo confesó cuando se celebró el centenario de Monos y Monadas con una exposición de 100 carátulas en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, estuvo, quien entonces era el dictador del país, como también estuvo Bedoya Reyes y Armando Villanueva, hablando de Monos y Monadas con Luis Jaime Cisneros en público. ¿Y qué decía? Entonces, Morales Bermúdez, que además fue eso muy curioso, ¿no? Que había sido el gran dictador de los fines de la era militar, a lo bestia, digamos, ¿no? Y apareció un corderito en comparación con los demás militares del continente. Ah, bueno, claro. ¿No? Y ya daba ganas de darle la teta. Bueno, resulta que don Francisco dijo pues que él llegó cuando el centenario del combate de Angamos, él fue una visita diplomática a la Argentina, a encontrarse con su colega, el otro dictador. Entonces la prensa internacional, de agencias internacionales, más que la Argentina, que también estaba sojuzgada, Sí. le dice, ¿y qué nos puede decir la libertad de prensa en el Perú? Entonces, Morales Bermúdez dice, nadie me podrá negar que existe, vea usted. Entonces, exhibió la carátula de Monos y Monadas, donde habíamos dibujado la efigie de Grau, ese clásico retrato del capitán de navío que está sosteniendo el pomo de la espada con la mano derecha y mirando al frente a cámara, ¿no? Pero con la cara de Morales Bermúdez, uniformado así de marino Sí. del siglo XIX, ¿no? Pero con la cara de Morales Bermúdez, y en vez de sostener la espada, sostenía una botella de whisky J. Monks. Y el titular decía, El Caballero de los Bares. Ya. Célebre. Claro. Entonces, a la siguiente semana, yo le publiqué en primera plana un cheque por 2 soles 33 centavos a nombre de Francisco Morales Bermúdez Cerruti por servicios publicitarios no solicitados. Entonces, fue muy divertido. Y eso lo comentó él en el Congreso de la República. Ah, claro, ¿no? lo recordó. Fue muy genial. muy divertido. Vamos a hacer una nueva pausa en Casa Tomada y cuando regresemos vamos a hablar de esa época maravillosa que es la época de Monos y Monadas, bajo tu dirección, con firmas como Rafa León, Lucho Freire, Carlín, el propio Toño Cisneros. Así que vamos a hablar para recordar a algunas personas y para hablar de algunas personas que todavía están con nosotros felizmente, aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Nicolás Yerovi, con quien nos reímos durante las pausas, nos reímos al aire, nos reímos cada vez que nos vemos con Nicolás. Bueno, Nicolás, estábamos hablando de Casa Tomada, perdón, me distraigo con la risa, de Monos y Monadas, de la época fundacional de Monos y Monadas, donde participaron Rafa León, Lucho Freire, Juan Acevedo, Carlín, Toño Cisneros. ¿Cómo recuerdas esos años? Debe haber sido una mezcla de caos,
con brillantez, con Fueron logros semanales. muy divertidos y muy llenos de adrenalina, ¿no? Yo empecé a viajar por el mundo gracias a eso. Ajá. Porque o viajaba o dejaba de viajar para siempre. Fue una época cálida también, por las bombas que pusieron en casa. ¿Cuántas veces te la cerraron? Y a tantas, cuando no la cerraban, la requisaban. Y otras veces, adrede, cerraban todas las publicaciones, pero Monos y Monadas no. ¿Sí? Con lo cual nos estábamos desacreditando. Entonces teníamos que sacar en primera plana un titular que era: exigimos que nos clausuren. Como no nos clausuraron, nos clausuramos solitos y dejamos de salir una semana, para que no nos crean gobiernistas. En tu presentación en Perú 21, cuando escribías los sonetos, decías: he sido condecorado con persecuciones, clausuras y bombas incendiarias. ¿Cuántas bombas incendiarias recibió el local de Monos y Monadas? Dos, ni siquiera el local, mi casa. Bueno, que el local, que queme el local, yo estaba durmiendo. No, por suerte no estaba durmiendo. Y pude escuchar el ruido de los vidrios al quebrarse, al quebrantarse contra la puerta. Porque puede ser muy indigno, además, si te cogían durmiendo en... Y además sin escalera de escape, ¿no? La verdad iba a ser un escritor sumamente cálido, y ceniciento, diría. ¿Sospechas quién la tiró? Sí, sí. Lo he conversado con el propio Morales Bermúdez, Uh-huh. en su casa, muchos años después. Y él ha sostenido que no tuvo noticia de este evento, y es más, me ha asegurado de que a diferencia de lo que la mayor parte de la gente cree, su gobierno, su dictadura militar no era unipersonal, no era el tirano que hacía y deshacía cuanto le viniera en gana, sino que él era una suerte de conciliador de diferentes apetitos de los altos mandos, que lo que pretendía era llevar a buen puerto el propósito de convocar elecciones. O sea que cualquiera de ellos pudo ser, cualquiera Así de esos es. apetitos subordinados a Morales Bermúdez. Exactamente. Ajá. ¿No? ¿Y cómo, o sea, tú estabas en tu casa, qué estabas haciendo en ese momento? Estaba leyendo como a las 2 de la mañana, porque acababa de irse. Cada vez que iba de visita a Tania Libertad y comíamos o almorzábamos, algo pasaba. O me perseguían o me ponían bomba, yo ya no quise verla más. Y digo, nos vemos pero en tu casa, le dije, o escondida, pero cada vez que vienes de visita ocurre algo que me cambia la vida, en fin, me hace conocer mundos subterráneos y extranjeros. Y de pronto tú estabas leyendo y estalló esto. Claro, sentí un ruido de vidrios a esa hora. ¿Ahí en Barranco? No, yo vivía entonces en Miraflores. Ah, no estabas en Barranco todavía. Pero tenía un gran ventanal, ¿no? De tal manera que me asomé, llevado por la curiosidad, con la idea de averiguar de dónde provenía ese ruido de vidrios rotos, ¿no? Y veo que el gran ventanal, con las cortinas cerradas, había adquirido un tono rojizo, no, anaranjado, ¿no? Y, ¿qué es esto? Entonces, bueno, tomé una frazada y, por suerte, delante de la puerta estaban los automóviles y estas bombas Molotov no fueron a los tanques de gasolina. Ajá. Si no, creo que no estaríamos acá, sino en un lugar en el cual nos sentiríamos más cómodos, en el cielo. Tú y yo, que somos un par de personas celestiales, ¿no? Dignas, correctas. Sí, por favor, sin mácula. Nicolás, ¿tú has hecho plata con Monos y Monadas? Sí, muchísima. Hasta pude almorzar hasta 3 veces por semana en mi mejor momento. Pero ahora eso... ya estoy en 2. Pero eres un sibarita, eres exagerado. ¿Cómo se hace eso en el Perú? Bueno, lo que ocurre es que la generosidad de mis amigos es... la generosidad de mis amigos es notable, ¿no? Uh-huh. Y yo soy un beneficiario agradecido, ¿no? La verdad es que no, pues es difícil hacer mucho dinero
más del necesario para almorzar 3 veces por semana, cuando tú te ríes de todos los grandes poderes. Incluso los económicos. Así es, ¿no? Que siempre están vinculados al poder político, ¿no? Entonces, hay gente que no nos tenía paciencia, ¿no? Otros sí, los más inteligentes, ¿no? Los más dotados. Y la verdad, para ser honesto, no existe político que cuando me ve en público deje de expresarse en el mejor de los términos y de la manera más cordial, algunos a grandes voces, con respecto a mí. No me digas. Ah, todos me adoran. ¿Incluso Fujimori? Bueno, él está tan concentrado en su papel del vividí con hueco y los pelos parados, ha dedicado su vida a las tablas, que creo que ha perdido la noción de aquello que es ajeno al escenario. ¿Para hacer humor en el Perú hay que ser de izquierdas? Yo creo que para hacer humor en el Perú y hacerlo universalmente, ¿no? Sin tener compromisos con nadie, más que ser de izquierdas o ser de derechas, tienes que ser un rebelde. Hay que ser contestatario, sobre todo. Sí, un inconforme, que lo que me decía el ex dictador, y lo dijo en el Congreso, de haberme sido posible, te hubiera nombrado psiquiatra nacional. Porque todas esas personas que tenían su revista Monos y Monadas y se reían del gobierno que yo presidía, ¿no? O que estaban mirando el kiosco, soltando la carcajada sin pagar un sol y no significándote ningún ingreso, ¿no? Esas personas no iban a a encender una bomba. Eras un apaciguador. Debió erigirme el monumento, ¿no? Dejó, como se dice hoy en día, dejó pasar su momento. Pero entonces, ¿por qué cerraste Monos y Monadas si lo disfrutabas tanto? ¿Ah? Porque, mira, cuando Susi se enferma, yo me di cuenta de que tú, teniendo un dolor íntimo muy fuerte, puedes llevar a cabo una labor de ingeniero constructor, de abogado, puedes inclusive escribir comentando un partido de fútbol, ¿no? Pero no puedes alegrar la vida ajena cuando tu propia vida, ¿no? se ha visto de narices, y desasosegada. ¿Te sentiste seco como humorista en esa época? No puedes, porque en eso el humor y el arte y la literatura y la pintura y la música precisan de inspiración. Pero lo tuyo no era inspiración, era un músculo, ¿ah? Porque la inspiración es algo que viene de la nada, que viene del cielo. Lo tuyo era algo regular, algo que tenías que hacer todas las semanas. Pero sin inspiración no puedes hacerlo. No es el ejercicio de una profesión rutinaria, el de la creación humorística, ¿no? Tú puedes poner el mayor de los empeños. Sin hacer reír a nadie. Exactamente, ¿no? Existe sin duda una manera de hacer humor, Sí. ¿no? Hay una serie de pasos, puedes dictar un curso, ¿no? Pero de allí a que se te ilumine, te doy un ejemplo. Yo acababa de conocer cómo se jugaba a los naipes por un grupo de amigos y acababa de conocer cómo se jugaba golpeado. Había rumores entonces de que el general Richter iba a derrocar Richter Prada. Claro, a Morales Bermúdez. Entonces, solo porque acababa de conocer los términos del juego de naipes,
pude yo encargar el dibujo en el cual, sentados a una mesa circular, estaban el uno con el otro, ¿no? Y el presidente de facto le preguntaba a su primer ministro, ¿golpeas? Y otro decía, no, robo. Eso es inspiración. Ya, claro. ¿Te das cuenta? No hay mecanismo ni técnica. Pero eso quiere decir que Monos y Monadas no ha terminado, que No, en cualquier momento reaparecerá. yo espero que reaparezca. Mi dolor, además es lo que Susi querría, ¿no? ¿No? Ella misma ha codirigido Monos y Monadas cuando yo estuve enfermo, cuando estuve perseguido. Entonces, así como ella desearía que volviera a escribir y a aparecer públicamente, desearía que volviera a aparecer Monos y Monadas, como que va a ocurrir. Ojalá que sea pronto porque le estamos extrañando. Vamos a hacer una última pausa, Nicolás, y regresamos aquí en Casa Tomada. ¿Cómo no? Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Nicolás Yerovi, con quien estamos hablando de Monos y Monadas, estamos hablando de un poco su biografía y ahora vamos a hablar del Perú. ¿Por qué? Porque dicen que a nadie le duele tanto el Perú como a Nicolás Yerovi, porque el Perú es un país exagerado, un país que ha alimentado como pocas cosas esta risa tuya, esta risa asmática, tan representativa, ¿no? ¿Cuándo te ha dado más risa el Perú? Bueno, siempre me la ha dado por no llorar, para ser honesto. No, yo encontré que la mejor manera, o la única manera de sobrevivir en el Perú, porque de otra forma uno se difumina, la única manera de sobrevivir en el Perú es haciéndolo con sentido del humor, porque son tan grandes los despropósitos, ¿no? Es tan extravagante y pintoresco el devenir de las personas que se turnan en el poder o las personas que no quieren abandonarlo jamás, ¿no? Que solo riéndote de la suerte de, pese a todas esas circunstancias, preferir vivir en el Perú, ¿no? Porque eres obstinado y porque serás masoquista quizás. O pese, digo, a todas esas circunstancias, reírse de uno mismo y reírse de lo que le ocurre al país y que no termina de resolver, es terapéutico, es pedagógico, si lo haces en público y te ríes del poderoso, ¿no? Y es inteligente. Que además te da una dosis de adrenalina, ¿ah? Bueno. ¿O no? ¿Cómo no? ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Porque cuando me tropiezo con ellos por la calle o en tal o cual salón, son sumamente cordiales, ¿no? Pero no quiero ni imaginarme lo que pasa cuando te das la vuelta. Exactamente, exactamente. Además tú has dicho que gracias a Monos y Monadas viajaste mucho y te refieres básicamente a tus deportaciones, ¿verdad? Bueno, todos esos viajes no solamente impensados, sino imprevistos. ¿En qué países has vivido gracias a Monos y Monadas? Bueno, en Europa sobre todo, varias veces y alguna vez en Estados Unidos, pero por muy breve lapso. Lo curioso es que guardo un recuerdo amable de las deportaciones. Sí. No, me permitieron conocer a muy buenas personas y darme cuenta de que no estaba tan solo en el mundo como imaginaba, ¿no? ¿Qué te pareció lo que pasó con Charlie Hebdo, ya que estamos hablando de... Espantoso. Mis dos hijos estaban en París en ese momento. Yo conocí a Bolinsky en el 79, en París. Entonces, era tan salvaje
era un fruto tan grosero de la más grande ignorancia, ¿no? Y del más grande fanatismo, Sí. que asesinar pues a 4 dibujantes a balazos ingresando a una sesión de trabajo humorístico, bueno, fue algo realmente conmovedor e indignante, ¿no? Ahora, Monos y Monadas nunca llegó a cometer las barbaridades que ha cometido Charlie Hebdo, ¿no? O sea, digamos, estoy hablando a ser tan políticamente incorrecto como Charlie Hebdo. No, es que Charlie Hebdo tenía y tiene como propósito de su existencia, Sublevar, ¿ah? sí, llevar hasta un extremo realmente irritante, sobre todo a los seres intolerantes, a un nivel ya irritante su irreverencia, ¿no? Sí. Y tanto Galán, Chané como Charlie Hebdo fueron revistas en las cuales nos inspiramos con Toño Cisneros para la reaparición de Monos y Monadas, ¿no? En el año 76, 75, 76. Pero, claro, salvo el loco Lucho Freire, que a quien le permití publicar una serie de barbaridades que casi me cuesta la excomunión. Nunca llegamos a ese extremo, pues, ¿no? Claro. Ni nos interesaba, pues, porque la adolescencia yo la dejé atrás hace mucho tiempo. ¿Hace cuánto? Un par de días. ¿Siempre hay que desconfiar de los políticos? Y yo creo que es la única manera de llegar al día siguiente. ¿Cuál es el político más exagerado de todos los que has visto, digamos, desde Morales Bermúdez, cuando comenzaste Bueno, a hacer Monos y la Monadas? competencia es ardua, te ¿Sí? diría. Imagínate, pues, por Dios, tener personajes que en 5 años acumulan 2 millones% de inflación, la hiperinflación más prolongada en la historia de la humanidad y la segunda después de la República de Weimar, Sí, sí, sí. ¿no? Eso es tener un personaje absolutamente escalofriante, entre pintoresco y extravagante. O otro, pues, que huye del país en el avión del Estado y renuncia por fax. No, eso no se ha visto en la historia de la humanidad. Y el fax va a perseverar en la memoria pública, ¿no? Cuando ya nadie se acuerda de que alguna vez existió ese aparato, solo por la renuncia de este infeliz que saqueó el país por 16.000 millones de dólares. Y la gracia de muy correctamente renunciar por fax y de negarse a devolver el avión, porque le había agarrado cariño, pues están 10 años en el mismo avión. Entonces la tripulación llegó en noviembre y el propio gobierno japonés tuvo que presionarlo para que antes de Navidad devuelva el avión. Pues. Y dime, ¿tú sientes que las cosas van a peor en el Perú? En muchos sentidos van para mejor, y en otros para peor. ¿No? Yo creo que esta convicción de que cada uno tiene que ver como enemigo al prójimo para labrarse un futuro que desde del colapso económico del país a fines de los 80 se apodera de la mente colectiva nacional, no solo no ha esta concepción del mundo, ¿no? Sí. ¿No? De primero yo, segundo yo y tercero yo y los demás no existen. Del individualismo. ¿No? Sí. No solo no ha variado, sino que se ha exacerbado. Es curioso, ¿no? Porque el mundo adelantado, el primer mundo, eso lo dejó atrás hace tiempo. Y le costó, porque estaban en la misma. A mí me sorprende porque vino hace poco al Perú Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, a quien nadie podría acusar de ser una caviar, digamos, y hablaba sobre todo de desigualdad. Y a la fecha, mira, te doy un ejemplo. Quien conduce un vehículo
en el Perú siente una tentación irresistible cada vez que ve un portón que dice garaje, una tentación irresistible a estacionarse aunque sea un ratito delante del garaje, a ver si jodo a alguien. No, es una maravilla, ¿no? De repente no sale nadie y tiene mala suerte, ¿no? Pero lo lindo es que interrumpa la vida ajena, moleste, complique. O sea, es como si a los viviéramos demás. con anteojeras, como Eso los es caballos. poder, ¿te das cuenta? O sea, se siente poderoso. Tiene el sitio de más para estacionar el automóvil a metros, a cuadras, hay sitio de más. No, la cosa es ponerse delante del garaje. Y la ambición de poder y yo soy el rey, como en la ranchera que solía cantar un aperfilado político, un esbelto político nacional, es tan grande que cuando tú vas y conduciendo tu automóvil, vas a estacionarlo, no falta el cuidacarro. ¡Aguanta! ¡Quiebra! ¡No, ahí no va! Ahí no va. Tranquilo, ya. Ahí, un poco más. Derecho. Dale. Ahí no va, quedó. O sea, es una vocación nacional. Ordenar y que te obedezcan, ¿te das cuenta? Te sientes lo máximo. Aquí la gente se muere hasta por ser presidente, aunque sea de mesa. Te sientes lo máximo, pues, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, que también estaba en tu presentación en Perú 21 y que quería comentarla contigo aquí al final de esta entrevista en Casa Tomada que he disfrutado tanto, que le escribiste hace unos años, ¿no? Decías, tengo 56 años, 8 corbatas y ningún remordimiento. ¿La suscribirías todavía? Claro. Salvo por lo de los 56 años, No, por es lo supuesto. primero que suscribo, no digo 56. 7 corbatas porque una se me echaba a perder y ningún remordimiento. Exactamente, Nicolás. Muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Ha sido un gusto. El mío. En primer lugar, volverte a ver después de tanto tiempo y por Gracias, supuesto para mí conversar también, Raúl. y aprovechar la oportunidad para hacerlo al aire. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos este domingo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos encontramos la próxima semana. Permiso.